Hoy, hermanos, comenzamos Proverbios capítulo 9. Y aquí, hermanos, en Proverbios 9 vamos a ver y vamos a encontrar dos temas generales que realmente son dos temas que podemos ver en nuestros estilos de vida, porque de acuerdo a las Escrituras, hermanos, solo hay dos maneras de vivir. No hay más, solo hay dos. O vives en Cristo o vives fuera de Cristo. O vives para la gloria de Dios o vives para glorificarte a ti mismo. O vives para tus deseos o vives para los deseos de Dios. O venimos nosotros a Dios mediante la fe arrepentida en Cristo, o nosotros pensamos que vamos a Dios en formas de manera de pensar como nosotros creemos que es la correcta, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, solamente hay dos caminos y eso siempre lo vemos en la Escritura. Y precisamente eso es lo que enseña Proverbios capítulo 9. Solo hay dos caminos en tu estilo de vida. Recordemos algo, hermanos, antes de leer Proverbios 9, y recordemos que en todo el libro de Proverbios, ¿cuántos capítulos tiene, saben? 31 capítulos, tiene 31 capítulos. En todos esos capítulos, hermanos, incluyendo el capítulo 9 de esta primera sección, nosotros podemos ver, hermanos, que en todo este libro habla de la sabiduría, ¿no es cierto? Porque es el propósito principal del libro, entender la sabiduría, ¿no es cierto? Pero, hermanos, hemos mencionado que del capítulo 1 al capítulo 9 es la primera sección. ¿Por qué? Porque Salomón lo que hace es dar consejos a sus hijos, consejos sabios, ¿no es cierto? Para que ellos puedan aplicar la palabra de Dios en su vida diaria. Eso es del capítulo 1 al capítulo 9. Y del capítulo 10 hasta acabar el 31, ahí ya empiezan los proverbios. ¿Recuerdan qué es un proverbio? ¿Qué es un proverbio? No es comparativos. ¿Recuerdan qué es proverbios? Los proverbios, hermanos, son frases cortas, ¿ok? Son frases cortas que presentan verdades importantes. Es un proverbio. Es una frase corta que presenta verdades importantes. Obviamente esto es para aplicar la palabra de Dios. Esas verdades son para aplicar la palabra de Dios en nuestra vida diaria, pero eso es un proverbio. Es una frase corta que presenta verdades importantes. ¿Ok? Y bueno, eso lo vemos desde el capítulo 10 hasta el 31, ¿no es cierto? Y si Dios nos permite, hermanos, la próxima semana vamos a acabar la primera sección, del capítulo 1 hasta el 9. O sea, vamos a acabar el capítulo 9 la próxima semana, si es que Dios nos permite, ¿no es cierto? Pero ahora, hermanos, vamos a estudiar el capítulo 9. Y aquí, hermanos, ustedes van a notar en el capítulo 9 que Salomón vuelve a personificar a la sabiduría, como pasó en el capítulo 8, ¿recuerdan? Que Salomón presentó a la sabiduría como si fuera una persona, él la personificó. Eso de personificar es una figura de dicción, hermanos. Simplemente es una manera de presentar algo, ¿no? Para que nosotros podamos entenderlo. Y bueno, hay que recordar, la sabiduría no es una persona, ¿ok? Pero Salomón la presenta así para que nosotros podamos entenderla, ¿ok? ¿Recuerdan qué es la sabiduría? Exactamente, esa es la sabiduría, conocer la palabra de Dios, tener el conocimiento de la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. Por ese motivo la sabiduría no es una persona, ¿se dan cuenta? Simplemente es conocer la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida diaria, ¿ok? Y entonces, hermanos, aquí en el capítulo 9 podemos ver que Salomón usa dos contrastes. Presenta a la sabiduría como una mujer sabia, pero también presenta a la insensatez
como una mujer insensata. Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 9. ¿Ok? Entonces, tenemos a la sabiduría por un lado y por el otro lado tenemos a la insensatez. ¿Ok? Eso es lo que Salomón nos va a estar enseñando. Estos dos polos opuestos, que realmente, hermanos, estos dos polos siempre los vemos en la Escritura. Y de hecho lo vimos desde el principio. Rápidamente vean lo que dice Proverbios 1:7. Allí está claro los polos. Proverbios 1:7. Vean lo que dice. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Vean lo que dice Proverbios 1:7. ¿Ya lo tenemos? Vean, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Se dan cuenta? Desde el punto de vista del libro de Proverbios, hermanos, o eres alguien sabio o eres alguien insensato, ¿no es cierto? O eres alguien que va en fe arrepentida a Dios y lo muestras con tu obediencia, o eres una persona que rechaza a Dios y vive conforme a tu voluntad, conforme a tu inteligencia, conforme a tus valores. Y lo demuestras, pues, desobedeciendo la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Solamente hay estos dos polos, no hay más. ¿Ok? Entonces, hermanos, aquí la sabiduría es presentada como una mujer noble. ¿Ok? Y la insensatez es presentada como una mujer insensata. Eso lo vamos a ver en el capítulo 9. Tenemos a dos mujeres, una sabia y otra insensata. Salomón, hermanos, lo que va a hacer es invitar a su hijo a que viva como la mujer sabia y que evite a la mujer insensata. ¿Ok? Así que, hermanos, vamos a ver en dónde nosotros estamos parados, si en la sabiduría o en la insensatez. Así que vamos a ver primero a la mujer sabia. Si me acompañas, hermanos, a Proverbios capítulo 9, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 12, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Todos estos versículos de Proverbios capítulo 9, del versículo 1 hasta el versículo 12, vamos a ver a la mujer sabia que representa un estilo de vida sabio. ¿Ok? Así que vean lo que dice Proverbios 9, versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Dice así, escuchen. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarreará afrenta. El que reprenda al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. ¿Ok? Así que vamos a estudiar toda esta sección, hermanos, y realmente, hermanos, este es el estilo de vida que nosotros debemos de cultivar. ¿Ok? Vean cómo empieza el versículo 1 diciendo, la sabiduría que edificó. O sea, la sabiduría construyó su casa, labró sus 7 columnas. Detengámonos aquí, hermanos. Vean, aquí estamos viendo que la sabiduría construyó un lugar, ¿no es cierto? Pero no un lugar cualquiera, sino que dice que en su casa había ¿cuántas columnas? 7 columnas. En esa época, hermanos, tener una casa de 7 columnas apuntaba que era una casa muy grande. Para que te des una idea, hermanos, del tamaño de la casa, ¿tú te puedes imaginar el templo de Salomón?
¿Has visto alguna vez el templo de Salomón? Cómo es una construcción muy grande, ¿no es cierto? Donde Salomón la construyó para que ahí habitara la presencia de Dios. Pues fue una construcción muy, muy grande. Y de acuerdo, hermanos, a Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 15, después lo buscas, ahí, hermanos, nos dice que únicamente el vestíbulo del templo contaba con 2 columnas nada más. Imagínate, de todo el gran tamaño, solamente el vestíbulo tenía solo 2 columnas. Ahora imagínate una casa de 7 columnas. Era una casa enorme. Es más, ya ni era casa, ¿no es cierto? Eso ya era una mansión, ¿no es cierto? Es una casa muy grande. Y bueno, hay una razón por la cual la sabiduría está construyendo o construyó una mansión, una casa grande. Y los siguientes versículos nos dicen, vean lo que dice versículo 2. Continúa diciendo, versículo 1, la sabiduría construyó una casa muy grande, ¿no es cierto? Y vean versículo 2, mató sus víctimas. Detengámonos aquí, esto es importante, hermano. Mató sus víctimas. No vayas a pensar que la sabiduría es una asesina y que mató a una persona, no. Aquí, hermano, se refiere a la matanza de animales, ¿ok? O sea, mató animales para comer, porque ella iba a tener invitados. Esa es la idea, ¿ok? En nuestros tiempos sería como que mató a los borregos para hacer barbacoa, ¿ok? Esa es la idea de mató a sus víctimas, ¿ok? Mató animales para su banquete. ¿Y cómo lo sabemos? Por las siguientes frases del versículo. Vean, versículo 2, dice, mató sus víctimas, o sea, mató sus animales y después, ¿qué hizo? Mezcló su vino. Detengámonos ahí, mezcló su vino. En esta época, hermanos, por 2 cosas mezclabas el vino. Una, porque tú necesitabas diluir el vino para bajar la fermentación y así las personas no se emborrachaban. Por eso bajabas, mezclabas el vino, lo diluías. O número 2 también, hermanos, se podría referir a que la mezcla del vino llevaba especias. Entonces tú le echabas especias y mezclabas el vino para que el vino tuviera pues más sabor, ¿no es cierto? Y eso era una práctica muy común que se hacían en estos tiempos. De hecho, si tú lees el Salmo 75, versículo 8, Salmo 75, 8, ahí puedes ver una referencia de que se mezclaban los vinos, porque eso es lo que hacían en esa época. Pero hermanos, si agregamos una tercera posibilidad, pues probablemente fueron las 2. ¿Ok? En esta fiesta grande que iba a ser, probablemente se esté refiriendo a que diluyó el vino y aparte le agregó especias para mejorar el sabor del vino. Pero nota, hermanos, que el punto de aquí es que va a haber un banquete enorme, ¿no es cierto? Por eso la sabiduría construyó una casa grande, ahora está preparando alimentos porque va a haber un banquete grande, ¿no es cierto? Y vean al final del versículo 2 que dice, y puso su mesa, ¿no es cierto? En otras palabras, hermanos, el versículo 2 está diciendo, la sabiduría ya preparó su banquete, ya preparó un banquete, ¿no es cierto? Y nota versículo 3, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad que clamó, y vean lo que clamó, versículo 4, dice a cualquier simple que ven acá. ¿Quiénes son los simples, hermanos? Los simples son las personas ingenuas. Esos son los simples, los que no tienen sabiduría. Y vean, continúa diciendo, a los faltos de cordura dice, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los falsos de cordura? Una traducción más literal, hermanos, de esta frase, los faltos de cordura, una traducción más literal sería los faltos de corazón. ¿Recuerdan qué es el corazón en Proverbios y en varias partes de la Biblia? La mente, ¿no es cierto? El pensamiento, eso es el corazón. Entonces, hermanos, aquí estaría diciendo que la sabiduría llamó a los faltos de ¿qué? De conocimiento, ¿no es cierto? A los insensatos, a los que no tienen la sabiduría. Entonces, nota, hermanos, aquí hay 2 grupos de personas, ¿no es cierto? Los simples y los faltos de cordura. Estas 2 personas tienen algo en común. ¿Sabes qué es? La falta de sabiduría. Los simples y los que no tienen cordura
tienen falta de sabiduría. Y ahora, hermanos, nota el amor, nota la misericordia de la sabiduría, porque ella les está ofreciendo lo que más necesitan, que es la misma sabiduría, ¿no es cierto? Y les dice, vengan, ¿no es cierto? Quiero que estén aquí. Y vean versículo 5 lo que les dice la sabiduría. Empieza diciéndoles ¿qué? Venid, venid. Esto es un mandato, venid, vengan, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Hermanos, si te das cuenta, Salomón ya había repetido esta idea. Salomón ya le había enseñado a su hijo que la sabiduría está disponible para todos. Porque esta es una invitación clara de la sabiduría, ¿no es cierto? La sabiduría se está abriendo para todos. La sabiduría está disponible para todos. Y ese es el punto de estos primeros 5 versículos. Lo sabemos, hermanos, porque en el versículo 3 podemos ver que hay una invitación pública, ¿no es cierto? Dice versículo 3 que la sabiduría envió a sus criadas y sobre lo más alto de la ciudad clamó, o sea, hizo la invitación para que vinieran a ella, ¿no es cierto? Hubo una invitación de la sabiduría. Entonces, hay una invitación pública. Ahora, ¿por qué Salomón vuelve a repetir esta idea, hermanos? Porque Salomón lo dijo en el capítulo 1, lo dijo en el capítulo 8 y aquí lo vuelve a repetir. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Salomón le vuelve a decir a sus hijos que la sabiduría está disponible para todos? ¿Por qué hace ese énfasis? El texto no lo dice, hermanos, pero quizás Salomón quiere enfatizar en esta idea, porque Salomón quiere que sus hijos vean que la sabiduría está a su alcance, que ellos pueden ir y a tomar la sabiduría. Es como si le dijera, hijo, la sabiduría está aquí, la puedes tomar, no la desperdicies. Está a tu alcance, está a tu disposición. Claro, para tomar la sabiduría. Hermanos, de la misma manera esto aplica para nosotros, ¿no es cierto? Nosotros no hay que desperdiciar el privilegio de conocer a Dios y de obedecer a Dios, porque eso es la sabiduría, ¿no es cierto? No hay que desperdiciar ese privilegio. Si hay personas que no conocen a Cristo, no hay que desperdiciar el privilegio que Dios nos da de poder acercarnos a Cristo. Porque en Cristo, hermanos, vamos a alcanzar nuestra salvación para nuestras almas, ¿no es cierto? Ese es un gran privilegio que nosotros podemos tener, porque Dios ha puesto todo ahí. Todo está para que tú puedas alcanzar la salvación de Dios. Porque tú puedes ir en arrepentimiento, tú puedes alcanzar el perdón de tus pecados y así tú vas a poder vivir una vida gloriosa con Cristo. Ya todo está puesto, la mesa ya está puesta. Simplemente, hermanos, tenemos que tomarlo, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo hago? Esa es la pregunta. ¿Cómo tomo la sabiduría? ¿Cómo lo agarro? ¿Cómo agarro a Cristo? Sencillo, viviendo una vida en entendimiento de la palabra de Dios y después obedecer eso que has aprendido de la palabra de Dios. Así tú encuentras a la sabiduría y así tú encuentras a Cristo. ¿No es cierto? Porque, hermanos, recuerda, todo empieza gracias a que te sometes a Cristo, ¿no es cierto? Porque, hermanos, el creador de todas las cosas, el Dios supremo, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, murió en la cruz y en esa cruz Dios lo trató como si hubiera cometido el pecado de todos aquellos que creen en Él. Y a los que creen en Él y se arrepienten de sus pecados, Dios los trata como si hubieran vivido la vida perfecta de Cristo, ¿no es cierto? Y el Padre quedó satisfecho de eso porque resucitó a su Hijo al tercer día. Y ahora nosotros podemos entrar, como dice el libro de Hebreos, al trono de la gracia, confiadamente, gracias a que Cristo satisfajo la justicia de Dios. Y entonces, hermanos, nosotros podemos alcanzar este gran privilegio de tener la sabiduría, de tener a Cristo. Hermanos,
Dios ofrece a todo ser humano este privilegio. Todo ser humano puede venir a Cristo, ¿no es cierto? Y una vez que lo conocen, ellos pueden aplicar la palabra de Dios en obediencia a su vida diaria y así ser hombres o mujeres sabios. Porque hasta el día de hoy eso está disponible y puede ser alcanzado, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, esa es la idea aquí en Proverbios 9, los primeros 5 versículos. La sabiduría está invitando a todos a un gran banquete. Porque, hermanos, por eso había una gran mansión. Por eso la sabiduría construyó una gran mansión, para que todos entraran a ese gran banquete. La sabiduría, hermanos, recuerden, está disponible para todos. ¿Cuál es el problema? Que no todos quieren ir, ¿no es cierto? No todos quieren entrar a esa sabiduría. No todos quieren creer en Cristo Jesús. Pero, hermanos, vean, la sabiduría sigue animando y sigue invitando a personas. Y vean versículo 6, Proverbios 9, versículo 6, dice: dejad las simplezas y ¿qué? Y vivir. Nota, hermanos, que no hay más opciones. Simplemente dice la sabiduría: deja la simpleza y vivirás, ¿no es cierto? Porque la sabiduría está invitando a los simples y a los insensatos del versículo 4, y a ellos les dice: si ustedes siguen en su insensatez, si ustedes siguen en su pecado, van a morir. Tienen que dejar su pecado, tienen que dejar la simpleza y la insensatez. ¿Para qué? Para poder vivir. Si quieren vivir, dejen su insensatez, dejen su pecado, no hay más, no hay más. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo simplemente hay dos caminos? O eres sabio o eres insensato. Y la sabiduría te invita a que dejes la insensatez para que tú puedas vivir. Vean, hermanos, esto es algo serio, porque esto tiene que ver con nuestra vida. Si tomas la decisión de seguir la sabiduría, vas a vivir. Si tomas la decisión de ser un hombre o una mujer insensata, entonces vas a morir. Es algo serio, ¿no es cierto? Y vean, continúa el versículo 6. Dejad las simplezas y vivid y andad, escucha, por el camino de la inteligencia. Hay que andar por el camino de la inteligencia. Hermanos, aquí está el principio general de cómo la sabiduría puede llevarte a una vida duradera. Si tú vives en obediencia a Dios, Dios en su soberanía puede darte vida más largas. ¿Cómo pasa esto, hermanos? Es muy simple. El que se expone al pecado quizás puede morir pronto, ¿no es cierto? Lo hemos ya visto muchas veces. Salomón ya había tocado este tema. Porque, hermanos, el que se expone al pecado probablemente se exponga a vicios, a borracheras que a la larga traen enfermedades, ¿no es cierto? Otros más se pueden exponer a conocer a personas malas que los lleven a caminos malos, y al final esos caminos son de perdición que los llevan a las muertes, ¿no es cierto? Otros más se pueden exponer a la inmoralidad sexual, donde pueden contraer enfermedades venéreas que de la misma manera te llevan a la muerte. Y así podemos dar muchos ejemplos donde el pecado acorta tus días, ¿no es cierto? El ser una persona insensata puede acortar tus días, porque el pecado te va a llevar ¿a dónde? A la muerte. Del lado contrario, hermanos, si tú evitas todo esto, obedeciendo la palabra de Dios, aplicándola a tu vida diaria, pues probablemente Dios te dé más años de vida, ¿no es cierto? Probablemente Dios te deje vivir un poco más, porque tú estás evitando todo este pecado que te lleva a la muerte. Eso es en principio general, ¿no es cierto? No es una norma absoluta. Recuerden, en Proverbios jamás vamos a encontrar normas absolutas. Simplemente son principios generales. Pero ¿sabes lo que sí es absoluto? Si tú te sometes a la palabra de Dios y tú obedeces a Cristo, es absolutamente seguro que tú vas a tener una vida eterna con Él. Eso sí es seguro, eso sí es absoluto. Si tú
entiendes, si tú te vuelves sabio, entendiendo la palabra de Dios y aplicándola a tu vida diaria y vives para Cristo, entonces vas a tener una vida eterna con Él. Eso sí es absoluto y eso sí es seguro. Un proverbio sería como que decimos, el que no oye consejo, no llega al viejo. Ajá, sí, eso es un problema. Sí, son frases cortas que dan sabiduría, ¿no? Pero hermanos, noten, nosotros realmente tenemos que vivir la vida en Cristo, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que la sabiduría hace un llamado general, ¿no es cierto? Para poderla tener. Y a partir del versículo 7 en adelante, hermanos, como que es más específica la sabiduría. Y empieza la sabiduría, hermanos, en el versículo 7, el versículo 8 también, y los versículos que le siguen, vemos, por así decirlo, pequeños destellos de lo que es un proverbio. Porque vean, estos son proverbios, son frases cortas, véanlo. Versículo 7 dice, el que corrige al escarnecedor. ¿Quién es el escarnecedor, saben? El orgulloso. Ajá, el burlador, el orgulloso, ese es el escarnecedor. Entonces sería, el que corrige al orgulloso se acarrea, ¿qué? Afrenta. Este es un proverbio. El que corrige al orgulloso se acarrea afrenta. Afrenta, hermanos, se puede traducir como vergüenza. Se refiere esto, hermanos, más a la vergüenza del insulto. Porque esto es cierto. Si tú corriges al orgulloso, él, porque es orgulloso, te va a ofender con insultos, ¿no es cierto? Porque lo corregiste, ¿no es cierto? Y vean, otro proverbio, otra frase corta dice, continúa diciendo el versículo 7, el que reprende al impío se atrae mancha. Se atrae mancha. Esto se refiere, hermanos, a que si tú ofendes al impío, si tú ofendes al pecador, él después te va a difamar. Él va a hablar mal de ti. O sea, si tú corriges a un pecador, si tú reprendes, si tú exhortas al orgulloso y tú le dices, oye, tú estás mal por esto y esto y esto, entonces esa persona que corregiste, esa persona te va a insultar, te va a deshonrar y te va a dar insultos, hasta te puede difamar y hablar mal de ti. Eso es lo que está enseñando este proverbio. Y sabes, hermanos, eso pasa mucho dentro del círculo cristiano, por desgracia. ¿No es cierto? Y en los matrimonios ni que se diga. El esposo corrige a la esposa o la esposa corrige al esposo y agarra y te dice, pero si tú eras así, 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 y te empieza a leer la letanía, ¿no es cierto? Y el enojo, hermanos, hace que empieces a decir cosas que no son correctas, porque el orgullo que tienes sale y empiezas a ofender. Por eso dice Salomón, el que reprende al impío se atrae mancha, o sea, se atrae insultos, ¿no es cierto? Difamación a su vida, porque eso es cierto. Y esa es la idea. Y por eso dice, vean, versículo 8, otro proverbio, versículo 8, no reprendas al escarnecedor, o sea, no reprendas al orgulloso para que no te, ¿qué? Aborrezca. Pero ve el contraste. Corrige al sabio y te amará. Esto es muy cierto, ¿no es cierto? Cuando el sabio es reprendido, ¿qué te va a decir el sabio? Gracias, ¿no es cierto? Gracias por ayudarme. Gracias por hacerme ver que yo estoy en un error. Nosotros, hermanos, como cristianos, por desgracia podemos caer en la actitud del orgulloso, porque nosotros seguimos luchando con el pecado y cuando alguien te reprende, tú puedes caer en la mala actitud de ser orgulloso y quizás ofender al hermano, ofender a la persona que te exhortó, ¿no es cierto? Y esto Salomón ya lo había tocado en el capítulo 1. Y aquí lo vuelve a repetir probablemente para enfatizarle, hermanos, que sus hijos no sean orgullosos, que sus hijos acepten la corrección cuando se equivocan. Y probablemente Salomón les dijo, hijos, tú sé sabio, tú sé humilde. Cuando alguien te reprenda, no te enojes. Mejor sé humilde y escucha la reprensión, ¿no es cierto? Porque vean lo que dice versículo 9. Da al sabio
y serás ¿qué? Más sabio. Enseña al justo y aumentará tu saber. Esto es algo muy cierto, hermano. Nota, hermanos, que del versículo 7 al versículo 9, nosotros podemos ver que el orgulloso, el insensato, él nunca va a aceptar la corrección. ¿No es cierto? Pero como contraste, el sabio, él sí va a aceptar la corrección, ¿no es cierto? Por esa razón, hermanos, el sabio crece en sabiduría, porque el que acepta la corrección es más sabio, crece en sabiduría. ¿Y el insensato qué pasa? Nada, quedará estancado, ¿no es cierto? El insensato va a quedar en su insensatez por no querer ser reprendido, ¿no es cierto? Y él no va a querer ser reprendido jamás. El orgulloso jamás va a querer que lo reprendan, que le digan cosas buenas, sabias. Hay un ejemplo, vean lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, vean lo que dice. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Vamos a ver el 3 en adelante. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Vemos que realmente los insensatos no quieren ser corregidos, los insensatos no quieren aprender. Y vean lo que dice Segunda de Timoteo 4:3, ¿ya lo tenemos? Escucha. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, esto quiere decir, hermanos, que va a haber tiempo donde habrá gente que se hace llamar cristiana, pero al escuchar la sana doctrina, no la van a querer, no la van a aceptar. Y vean, continúa diciendo, sino que teniendo ¿qué? Comezón de oído. Esto de comezón de oído, hermanos, se refiere a que estas personas que se hacen llamar cristianas van a querer que le rasquen donde ellos quieren. O sea, ellos solo van a escuchar lo que ellos quieren escuchar. Donde ellos se sienten cómodos, ahí van a estar. Y lo más seguro es donde no se predique la palabra de Dios, sino donde se predique lo que tú quieres escuchar. Por eso dice el texto que ellos tienen un comezón de oír. Y vean, continúa diciendo el texto, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, ellos van a buscar maestros que les digan cosas que satisfagan sus deseos pecaminosos, ¿no es cierto? Y vean versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, ellos no quieren la palabra de Dios, ellos no quieren la sana doctrina, ellos no quieren la verdad, ellos no quieren ser corregidos, ellos no quieren ser exhortados. ¿Ellos qué quieren? Fábulas. O sea, ellos quieren ideas inventadas por los hombres, que a lo mejor traiga uno que otro versículo para que me vea religioso, pero si alimenta mi pecado, mejor. ¿No es cierto? Eso es lo que quieren estos hombres. No quieren una predicación de la sana palabra de Dios, porque a veces la sana doctrina duele, ¿no es cierto? Y duele mucho, porque a veces, como coloquialmente decimos los cristianos, nos da bibliazos, ¿no es cierto? La sana doctrina duele mucho. Escuchar la verdad de quiénes somos, eso nos duele. Y no queremos aceptarlo. Y no queremos eso. Bueno, hermanos, esa es la idea de Proverbios, de Proverbios 9, versículos 7 al 9. Hay gente que no quiere escuchar la palabra de Dios. Hay gente orgullosa que no quiere ser corregida. Y hermanos, esto nos debe de llevar a la reflexión. Esto nos debe de llevar si realmente nosotros sentimos una pasión, un gusto por escuchar la sana doctrina. Porque la tendencia pecaminosa es el orgullo, ¿no es cierto? Y no queremos ser corregidos. No queremos ser corregidos ni siquiera por la misma palabra de Dios. Pero una persona humilde, sabia, ya sea hombre o mujer, con humildad va a aceptar la corrección.
con humildad va a decir, sí, cierto, Señor, yo estoy fallando aquí. Perdóname, me arrepiento de mis pecados. ¿No es cierto? Hermanos, con esto tenemos que luchar porque el orgullo a veces nos gana. Pero tenemos que ser sabios y humildes y aceptar las correcciones que Dios nos da. Y de eso trata el Proverbios 9, versículos 7 al 9. Hay que aceptar las correcciones. No hay que ser insensatos, sino hay que ser sabios. Con humildad aceptar la corrección. Y vean, versículo 10, regresando a Proverbios 9, versículo 10. Vean lo que dice Proverbios 9, 10. Vean otro destello de un proverbio. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Esta frase es clave, ¿no es cierto, hermanos? En todo el libro de Proverbios. Y Salomón ya nos los había enseñado ahí en el capítulo 1, versículo 7 y en el versículo 29 del capítulo 1. También esta misma frase está en el capítulo 8, versículo 13, ¿no? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Recuerdan, hermanos, qué significa temer a Dios? Temer a Jehová. ¿Recuerdan qué es el temor a Jehová? Sí, pues aquí nos lo dice. Dice, el temor de Jehová es al principio. Bueno, es el principio de... Tú quieres tener sabiduría, en primer lugar tienes que tener temor de Dios. Ese es el principio. Eso es lo que dice el texto. Si tú quieres ser sabio, en primer lugar tienes que tener temor de Dios, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿qué es tener temor de Dios? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no es cierto? Bueno, hermanos, el temor de Dios se puede ver en dos áreas. Número uno, tener temor de Dios significa tener un asombro reverente hacia Dios. Un asombro reverente hacia Dios. Y número dos, hermanos, literalmente es tener miedo de su juicio por nuestro pecado. Eso es tener temor de Dios. Con estos dos puntos, hermanos, podemos ver qué es el temor de Dios. Por una parte, tú tienes un asombro reverencial, porque tú en su palabra ves que Dios es santo, es justo, es amoroso, es soberano, etcétera, y en ese instante tú te asombras y lo adoras. Tienes un temor de Dios, ¿no es cierto? Pero por el otro lado, también hay un miedo literal, porque tú pecas y dices, Dios me va a enjuiciar, ¿no es cierto? Y entonces hay un temor porque tú sabes que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Y entonces, como tú sabes que la paga del pecado es muerte, tú tienes un temor, un miedo del Dios justo y santo. Eso es tener temor de Jehová, ¿no es cierto? Y entonces, hermanos, vean al final del versículo 10. Entonces, nosotros tenemos que tener el temor de Jehová, y al final dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquí la inteligencia se puede ver como sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la sabiduría. Y la idea de este verso, hermanos, si te das cuenta, la sabiduría comienza con temer a Dios, ¿no es cierto? Pero también la sabiduría continúa en conocer a Dios. Empieza en tener un temor de Dios y continúa en tener un conocimiento de Dios. Eso es la sabiduría. El principio hasta el final es Dios. Eso es sabiduría. Estar en Dios desde el principio hasta el final. Ser un hombre o ser una mujer sabia, hermanos, empieza con Dios, se desarrolla en Dios y termina en Dios, porque Él es un hombre o una mujer sabia. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que esforzarnos en conocer a Dios, porque eso es ser sabio. ¿Y sabes cuál es la única manera de conocer a Dios? Aquí está, ¿no es cierto? Estudiando las Escrituras, estudiando la palabra de Dios. No hay más, hermanos, porque aquí, hermanos, en la palabra de Dios, Él se reveló a sí mismo. Y ahora podemos conocerlo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que estudiar, tenemos que escudriñar la Biblia, porque aquí está la revelación de Dios. Y una vez que tú aprendes la revelación de Dios, tú te vuelves un hombre o una mujer sabia. Y entonces
hay beneficios de la sabiduría. Hay beneficios por ser sabios. Y ese beneficio está en el versículo 11. Vean, versículo 11 dice, y continúa hablando la sabiduría, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. O sea, la sabiduría ofrece, hermanos, una extensión de vida. Como ya lo habíamos estudiado en versos anteriores, ¿no es cierto? Si tú aplicas la palabra de Dios en tu vida, tus días pueden ser largos. Pero recuerden, eso para el cristiano no queda ahí. Realmente el cristiano verdaderamente va a tener una vida extendida cuando esté en la gloria con el Señor, una vida eterna. ¿No es cierto? Esa es la realidad. Ese es el beneficio de la sabiduría. Si tú te vuelves una persona sabio o sabia, tus días se te añadirán. O sea, tú vas a vivir una vida eterna en Cristo Jesús. Pero nota versículo 12, que es un versículo muy, muy impresionante. Versículo 12 dice, si fueres sabio, para ti lo serás. Detengámonos ahí porque esto es importante, hermanos. Dice Salomón, si fueres sabio, para ti lo serás. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto apunta a la responsabilidad individual. En otras palabras, tú no puedes darle tu sabiduría a otro. O sea, tú sí puedes decirle a una persona, mira, aquí está la sabiduría, la palabra de Dios está para ti porque ya lo vimos en los primeros versículos, ¿no es cierto? La sabiduría está disponible para todos, ¿no es cierto? Tú puedes hacer eso, pero hay una realidad. La persona tiene que someterse a esa sabiduría y ahí tú ya no puedes hacer nada. Ahí tú ya te quedas limitado, ¿no es cierto? Ya sea hombre o mujer, ella o él tienen que escoger dejar su pecado, dejar su insensatez y decir, yo abrazo esa sabiduría de la cual tú me estás hablando. Eso es lo que tienen que hacer ellos, ¿no es cierto? Por eso dice Salomón, versículo 12, si fueres sabio, para ti lo serás. La sabiduría es personal, es para cada persona. Cada quien cree y cada quien le sigue. La salvación es personal, hermanos. Eso nos enseña Romanos 9, versículo 1. Vean lo que dice Romanos 9. Romanos 9, versículo 1. Vean lo que dice. Y aquí podemos ver palabras del apóstol Pablo que son palabras de amor, donde Pablo abre su corazón y vean el anhelo que tenía Pablo. Romanos 9, versículo 1, ¿ya lo tenemos? Dice así Romanos 9, 1. Verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. O sea, vean, Pablo está diciendo que lo que va a decir es verdadero. Él no está mintiendo, es de todo corazón. Versículo 2. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. O sea, Pablo dice que está profundamente triste y dice, esto es verdad, no les estoy mintiendo, yo estoy profundamente triste. Y hermanos, si el apóstol Pablo está triste, pues hay que poner atención a esas palabras, ¿no es cierto? Porque él está profundamente triste. Y vean la razón de su gran tristeza, versículo 3. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema. O sea, está diciendo Pablo, yo desearía ser maldito. Yo desearía estar en el infierno. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué dice eso Pablo? ¿Por qué Pablo dices que tú desearías ser anatema, desearías ser maldito? Y continúa diciendo, separado de Cristo, ¿no es cierto? O sea, Pablo está diciendo, yo desearía que no fuera salvo, que estuviera en el infierno. ¿Por qué, Pablo? Vean lo que dice al final del versículo 3. Aquí está la razón. Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Nota, aquí está el amor de Pablo por sus compatriotas judíos. Pablo está diciendo, si fuera posible, yo iría al infierno para que ustedes se salvaran. Esto es amor, ¿no es cierto? Por supuesto, hermanos, Pablo sabía que esto es imposible, pero él lo dice de manera hipotética. Si pudiera, lo haría.
Es una hipótesis que Pablo está sacando aquí. Pero vean lo que dice más adelante Romanos 10:1, vean. Romanos capítulo 10, versículo 1, vean. Romanos 10:1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Nota, esto es lo único que Pablo podía hacer: predicar la palabra de Dios y orar por ellos, ¿no es cierto? Pablo no podía hacer más. Él entendía, hermanos, que si alguien iba a ser salvado, era porque él tenía que arrepentirse de sus pecados. Por eso les predicaba la palabra de Dios y aparte oraba por ellos. Pero Pablo, de manera hipotética, en el capítulo 9, él dice: yo desearía que ustedes fueran salvos. Es más, hasta iría al infierno por ustedes, ¿no es cierto? Y muchas veces es el deseo de nosotros. Yo desearía que mis hijos, mis nietos, mi familia fuera salva. Es más, desearía poderles pasar de mi fe a ellos para que pudieran conocer a Cristo, ¿no es cierto? O como Pablo lo dice, iría al infierno para que ellos fueran salvados, ¿no es cierto? Pero la realidad, hermanos, es que no es así. La salvación es personal. Lo sabemos. Se las da uno a entender, a conocerla, si la acepta. Claro. Bueno, si no, no lo puede Claro, conocer. la salvación es personal. Simplemente como Pablo en el capítulo 10, simplemente nosotros predicamos el evangelio y oramos por ellos para que Dios los pueda salvar, porque la salvación es personal. Y precisamente de eso habla Proverbios 9:12. Si fueres sabio, para ti lo serás. Obtener la sabiduría es personal. Es personal, ¿no es cierto? La misma idea, hermanos, está en Ezequiel 18:20. Vean lo que dice Ezequiel 18:20. Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Vean lo que dice. Ezequiel 18, versículo 20. Vean lo que dice, ya lo tenemos. Que habla de la salvación personal. Ezequiel 18:20, vean. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Se dan cuenta? Esa es la misma idea, hermanos. La salvación es personal, los pecados son personales. Y precisamente esta es la idea de Proverbios 9:12. Regresamos a Proverbios 9:12, que es la mismita idea, hermanos. Proverbios 9:12, que dice: si fueres sabio, para ti lo serás. Y vean, continúa diciendo: y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Nadie más, ¿no es cierto? Aquí están las consecuencias de ser sabio o de rechazar la sabiduría. Cada quien pagará por lo suyo propio, ¿no es cierto? Hermanos, rechazar la sabiduría trae sufrimiento. Rechazar la sabiduría trae dolor, trae pérdida. Y sabes, si rechazamos la sabiduría, eso quiere decir que nosotros mismos tomamos la decisión de rechazarla. Y si hay pecado alrededor nuestro, hermanos, eso quiere decir que nosotros mismos cometimos ese pecado. Y entonces no podemos culpar a nadie más. Claro, pecado es nuestro. Y me pasó esto por mi pecado, no porque el otro lo provocó. A veces tenemos la tentación pecaminosa de Adán. ¿Recuerdan cuando pecó Adán? Dios le dijo: ¿qué pasó, Adán? ¿No es cierto? ¿Y cuál fue la respuesta de Adán? La mujer que tú me diste, ella fue, ¿no es cierto? La que tú me diste, Dios. Y entonces, hermanos, esa es la tendencia pecaminosa, evitar la responsabilidad y echarle la culpa a los demás, ¿no es cierto? Pero, hermanos, nota, la Biblia es clara, es muy clara la Biblia. El pecado es de uno, la responsabilidad es de uno. No es como la psicología enseña, hermanos, que la psicología dice: es que tú sufres porque en algún punto de tu vida tus padres te hicieron esto y por eso eres así.
O la sociedad te trató de tal manera que por eso eres así. Y siempre echándole la culpa a los demás, ¿no es cierto? Pero Dios, por medio de Salomón, dice, no es así. Cuando hay pecado en tu vida es porque así tú quisiste pecar. Tú eres responsable de tus pecados. Tú tienes la última palabra si decir sí o decir no en tu pecado. Y nada más. Hay una responsabilidad propia, ¿no es cierto? Hermanos, hay que entender esto. Porque cuando tú entiendes que la responsabilidad de tu pecado es tuya, entonces ahí es donde entra un arrepentimiento genuino. Porque tú dejas de echar culpa a los demás por tu pecado y entonces tú dices, Dios, sí es cierto, perdóname, yo soy el culpable, yo soy el pecador. Y entonces ahí llega la humildad, ¿no es cierto? El orgullo se va, reconoces tu pecado y Dios empieza a restaurar tu vida. Pero tú reconoces que eres culpable. Dejas el orgullo a un lado y Dios empieza a restaurar tu corazón. Hay que aprender esto, hermano. La responsabilidad es propia, tanto para ser sabio como para ser insensato. La responsabilidad es de cada uno. Si nosotros somos sabios, hermanos, sigamos en ese camino. Esforcémonos para ser sabios y así poder alcanzar la perfección en Cristo. Pero si nosotros somos insensatos, hay que reconocer este pecado. Hay que decir, esto es mi culpa. Me arrepiento, Dios. Y así yo quiero encontrar la paz del perdón que tú me das. Y así seguimos en los caminos del Señor. Porque nosotros entendemos lo que dice el versículo 12. Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Y eso es verdad. Entonces, hermanos, tenemos mucho que meditar esta noche y decirle, Señor, haznos personas sabias. Quítanos el orgullo para poder ir en tus caminos. ¿No es cierto? Amén. Pues aquí lo dejamos, hermanos, por tiempo y si Dios quiere, la próxima semana acabamos hasta el versículo 18. Amén.